¿Qué te impulsó a emprender este camino, Carlos? La verdad es que algunos factores, pero el factor más importante creo que era el vacío existencial que tenía. Eh, a pesar de que para, el- para las personas era una persona con éxito, con buena familia, con buenos ingresos, estable, por dentro sentía un vacío que no lo podía llenar con nada. Total, bueno, muchas veces y en nuestra sociedad creo que es casi inevitable, ya que estamos sugestionados a distintos entornos, de distintos ambientes que primero nos piden lo de los otros antes que lo de uno. ¿Sientes que algo de eso pudo haber estado condicionándote a ti? Entiendo que sí, porque desde chiquito me dijeron que el éxito era tener una buena familia, tener buenos ingresos, tener un carro, tener una casa, ser independiente. Al final yo tenía todo eso, pero sentía que no tenía nada realmente, que no era mío. Me sentía como viviendo la vida de otra persona. ¿Cómo sientes que fue ese momento cuando ya llegaste a ese punto de no retorno donde se sentía y no podías más? La verdad es que fue una búsqueda de saber qué pasaba conmigo, porque o sea, yo ya tenía eso en la cabeza y decía, ¿por qué me siento así? Se supone que ya tengo todo lo que tenía para sentirme feliz. Entonces, por eso empecé a indagar en temas mucho más de lo psicológico tradicional, del tema de la mente y esas cosas, sino más en el tema espiritual. Ujú. Eh, entonces ahí empecé a ver algunas personas que me indujeron por ciertas técnicas y terapias que no son las comunes, son más holísticas. Y justo ahí llegué al perfil de Anabel Ujú. y tuvimos nuestra primera entrevista y la verdad me convenció la perspectiva que le daba desde lo científico que ella es hacia lo que también yo quería como la parte holística que te digo. Total. ¿Qué sientes que fue como que lo más relevante entre lo que ya habías experimentado, eso que ya habías visto antes, versus este primer momento con este otro enfoque de terapia? Es que era, no sé, yo lo veo como revolucionario porque, o sea, es como adaptar ciertas cuestiones que vienen de antes, o sea, ancestrales, hacia lo que ya está en la ciencia probado. Entonces es como una mezcla que al final a uno le da muchas herramientas con las que puede, no sé, manejar, en este caso el vacío, que era lo que yo sentía, ver cuál era la causa de eso, hacia dónde estaba orientado todo eso que tenía. Y entonces es un poco como tener esa parte psicológica que es la tradicional, con un poco la parte que tiene que ver con estas medicinas, en este caso las setas, que me ayudaron como a tener un poco más de claridad, mucha más claridad realmente de lo que tenía y sobre todo el poder de decisión, que, que fue para mí lo más relevante de todo. O sea, quizás antes tenía terapia psicológica que me decían, ve, puedes hacer esto, lo de acá, pero no sentía como esa necesidad o esa confirmación de una decisión que probablemente yo ya la sabía, pero no tenía como la valentía de poder llevarla a cabo. La expectativa principal creo que era encontrar esa razón de por qué me sentía así. O sea, si se supone que, como te digo, de chiquito me dijeron que esto era la panacea y ya lo tenía todo, entonces ¿por qué? O sea, ¿cuál era la causa? Entonces, mi expectativa principal era esa, entender de dónde venía eso, por qué me sentía así, por qué no podía disfrutar de las cosas que usualmente disfrutaba y de repente empezaron como a tener cierta, no sé, como cierta desidia en mí. Ujú. O sea, ya no las disfrutaba, no, ni siquiera las buscaba. Entonces era eso, o sea, básicamente la expectativa de poder encontrar esa causa y a la vez tratar de ver la solución para esa causa. Claro, total. A ver, el temor principal era lo que siempre escuchamos en todos lados, ¿no? Que hay personas que toman este tipo de, de medicinas y que a lo mejor como que
yo me acuerdo que conversé con una amiga y me dijo, mi primo se volvió loco. Ahora solo anda pensando en esas cosas y ya no quiere a la mujer ni a los hijos. Anda como que fuera quinceañero en moto, disfrutando del mundo y se olvidó de sus cosas y todo lo demás. Entonces, claro, mi principal temor era eso, o sea, yo me voy a convertir en eso y yo tengo dos hijos, o sea, eso es mi responsabilidad Claro. todavía. Entonces, era un poco como, o sea, puede pasar aquello o no puede pasar aquello, no sé. Pero ese era mi principal temor. Y mira, lo que dices es loquísimo, porque cada quien va a tener una expectativa versus lo que va a pasar y eventualmente puede ser de que la expectativa era volverse loco. Y eventualmente fue que para unos locura es ser auténticos, para Ujú. otros ser locura es estar feliz con lo que tienen, para otros locura es simplemente despertar y estar agradecidos con uno mismo. Y, y es como que la definición de locura siempre va a estar en manos del que la da, pero va a depender mucho de cómo la recibimos. Dentro de todo esto, ¿qué tal estuvo tu locura? Pues, a nivel testigo, realmente ese día de la terapia de la toma de las setas fue revelador y básicamente hubo un quiebre en mi vida, o sea, un cambio, porque fue pensar más en mí, dejar de pensar tanto en los demás, porque creo que al final la razón de todo era eso, o sea, yo siempre pensaba en los demás, pensaba en lo que me decían, ¿no? Que en mi caso particular tomé una decisión de separarme de mi esposa. eh, y claro, o sea, vienen todos esos recuerdos y sobre todo los reforzamientos que te dieron de chiquito, ¿no? El matrimonio tiene que ser para toda la vida, son etapas. El problema es que ya era una etapa que se repetía. Entonces, tener esa claridad de saber, sobre todo en la toma, cuáles eran los escenarios, como los vi en ese día. O sea, fue realmente que algo que para mí fue revelador, fue, no sé, como algo maravilloso, realmente. Ujú. Ujú. ¿Qué te marcó? ¿Qué me marcó? O sea, eh, me marcó el hecho de sentir el dolor de la decisión que iba a tomar, el impacto que iba a tener eso, no solo en mi vida, sino en la vida de los demás. Entonces fue quizás la parte más dura de todo, porque, o sea, Anabel estuvo ahí acompañándome y fue como, o sea, yo no quería, me resistía, ¿no? No veía la solución más que seguir en ese mismo bucle. Y obviamente creo que la claridad que me dio en este caso la medicina fue justamente ver qué era lo que iba yo a seguir haciendo si mantenía el mismo proceso o si cambiaba. Ujú. Entonces, al final siempre iba a haber dolor, pero el dolor de sentirme más auténtico fue como una experiencia liberadora y que al final resultó en algo muy tranquilizante, porque después de la terapia me sentí como que estaba, no sé, como que me sentía pleno, realmente. Esa es la palabra, pleno. Ajá. Qué Ujú. loco. Es el dolor que tranquiliza por ser auténtico. Sí, algo así, porque, o sea, el otro dolor era como que iba a seguir en lo mismo y quizás 2 días, 3 días iba a estar bien, pero después 7, 8 días iba a estar mal. Entonces, en cambio, este dolor fue un dolor en ese momento, tomar la decisión de ser auténtico, pero al que al final me dio esta tranquilidad que todavía la tengo, ¿no? Total. Tú Ujú. imagínate, resulta ser que ese sí era el nivel de locura que aceptábamos. El que sí es la que Sí, lo queremos. que pasa es que ya ahora ya viéndolo desde la perspectiva de haber tomado ya la decisión, fue, o sea, yo ahora entiendo al loco, porque ese loco soy yo, o sea, quizás no en el sentido de irme y dejar todo botado como había hecho Ajá. este señor, pero sí en el sentido de primero ver por mí, o sea, sentirme bien yo y a partir de sentirme bien yo, involucrar a los demás que son importantes en mi vida
para que vean esa tranquilidad y a través de esa tranquilidad ellos también puedan encontrar la mejor versión de mí, ¿no? Total. ¿Ve? Mostrar tu versión auténtica. Ujú. Así es. Qué lindo regalo. En este caso, Anabel estuvo ahí conmigo y creo que yo no lo hubiese logrado si hubiese estado solo o si no sé, hubiese estado otra persona. Creo que como que a veces el destino nos pone a las personas, creo, indicadas para tomar este tipo de decisiones. Y en ese sentido yo siempre me sentí acompañado por parte de Anabel. Y realmente fue como, creo que la versión más auténtica que he podido tener en mi vida la ha visto Anabel, porque, o sea, fue verme débil, verme triste, verme terco, muchas emociones en ese momento y de lo que ya una vez pude salir de ese tema fue recordar que siempre tuve la voz de Anabel guiándome, o sea, tratando de encauzar lo que ella creía que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Si pudieras darle digamos que en perspectiva, ¿qué habría sido tu proceso sin esta guía de Anabel? ¿Cómo sientes que habría sido? ¿Cómo percibirías de eso? No sé, no sé, porque probablemente me hubiese dejado llevar por lo que ya conocía, Ujú. por el mal conocido. Entonces, no hubiese tenido la fortaleza de tomar una decisión. Pero quizás me hubiese quedado como ese mal sabor de boca de haber tenido esa experiencia y no haber sacado el mayor provecho de ella. Entonces, quizás ahí radica la importancia de tener a alguien que sepa de estas cosas, que te guíe y sobre todo que entienda cuál es tu necesidad. Entonces, si yo necesitaba en ese momento clarificar mi vida, creo que llevarme de una persona que tenga todos estos conocimientos o guiarme a través de ella, creo que fue lo mejor. Qué bien, créeme que parece sincronizado, pero es como que gracias a esa respuesta se vuelve mucho más claro decir, es que realmente ese es el trabajo del terapeuta, confrontarte. Porque es fácil que caigamos en una zona de confort. Y claro, justamente la idea de que tengamos un terapeuta ahí es para que sepa de cuál pata cojeamos y en cuál nos vamos a acomodar. Ujú. Para que a través de esa confrontación ya realmente sea un cómo le saqué hasta el último provecho a esto. Aunque no todo haya sido agradable. Es que en realidad no fue agradable. Quizás la parte final ya fue agradable porque al final ya como que tienes una claridad y entiendes todo el proceso, ¿no? Pero el proceso como tal no es agradable, para nada. Pero justamente radica en que yo me acuerdo que fui con un tema a abordar en ese momento y nos fuimos desviando tanto del tema hasta que llegamos a lo que realmente era, o sea, no lo que yo pensaba como algo que creí que era la causa de todo eso. Entonces, justamente ahí radica la importancia de tener a alguien, porque probablemente si yo me hubiese dejado, solamente hubiese tomado las setas y me hubiese dejado guiar por lo que yo pensaba, iba a terminar totalmente equivocado y no sé, hubiese tomado como 3 o 4 veces esta cosa para poder encontrar la Claro. respuesta verdadera. Entonces, Y ponte ese es el tema clave, ¿no? Porque a veces pensábamos que tomar un enteógeno es como para llegar, sentarse, estar playando, estar disfrutando, vacacionando, unicornios, nubes, todo bonito, sostenido. Pero el tema es que la terapia, hacer un proceso, lo que dices, tiene su fuerza, tiene su impacto. Y realmente eso es lo que hace que sea significativo. Entonces imagínate si es que eventualmente sabemos que hay personas que logran saber que la medicina o logran ver que la medicina es como una pastillita más. Si es que esas personas que las ven así, las simplifican tanto a lo que es un proceso terapéutico con setas, les pudieras dar como que una perspectiva de qué realmente fue para ti solamente el trabajo que hizo los honguitos, ¿qué les dirías? o sea, los honguitos, como en este caso ha sido una analogía con el tema de pastillas, al final es como solo una parte, ¿no? Porque obviamente es una parte muy importante que te permite como tener una mayor claridad a nivel de tu fisiología, entiendo yo. Ujú. Pero obviamente con la guía requerida, tú como que vas encontrando un poco las,
las situaciones que te llevan a tener una solución sobre la verdadera razón. Porque probablemente si yo tomo solito en este caso la Z, me va a tranquilizar en ese momento, pero yo no voy a encontrar realmente qué es lo que está causando eso. Es como tomarse una pastilla si a uno le duele la cabeza, o sea, a ese momento como que se amortigua el dolor, pero el dolor viene de otra cosa. O Ujú. sea, dormí mal, estoy muy preocupado, o no sé, tengo la presión alta, ese tipo de cosas. Entonces, pero justamente, ¿cuál es la causa? Entiendo yo que es justamente el acompañamiento dentro de obviamente esa medicina que nos permite tener un poquito más de claridad en las cosas. Total. Lo que he visto realmente después de eso es que como que tengo un poco más de... Yo era una persona muy iracunda. Creo que tengo un poco más de calma. A veces como que analizo un poco las cosas que suelen o que van a pasar justamente dentro de esa vorágine de emociones. Mi trabajo a veces es muy extenuante, los problemas del hogar también, en este caso de mis hijos, los problemas económicos igual, pero lo que alguna vez conversaba con Anabel, yo le digo que ahora tengo una perspectiva como que todo eso se va a solucionar, porque ya ha pasado antes, entonces antes no lo veía así, antes lo veía como una catástrofe, como... y obviamente eso me enojaba y me ponía de mal humor y andaba de mal humor todo el día. Y ahora incluso hasta mis hijos me dicen que no me reconocen porque ya no soy el de Estás muy antes. pacífico. Sí, ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi papá? ajá. Entonces, pues eso digo, o sea, realmente he visto un cambio en mí, un cambio que me ha ayudado mucho y que sobre todo me ayuda a valorarme un poco más y a tratar de buscar las cosas que realmente me llenen. Ujú. O sea, ya no lo superficial, lo que me dijeron que iba a ser mi felicidad, a tener cosas materiales, sino ya ir un poco más, o sea, a ver por qué hago esto, o sea, por qué compro tal cosa, o por qué juego fútbol, o por qué veo una serie, o sea, analizar ese tipo de cosas, creo que me ha ayudado justamente como que a ir un poco como barriendo la casa de las Ujú. cosas que realmente no me llenaban y no tenían sentido en mi vida. Total. Y mira, lo que acabas de mencionar me parece igual, me parece sincronizado. Buenísimo, porque la ira tiene una energía activadora. Lo que te pide es hacer. Y lo que acabas de mencionar es exactamente eso. ¿Cómo hago de que esta emoción comience a darle significado a las cosas que hacía? Cuando realmente estamos desconectados y solamente nos llegan las cosas y las hacemos por hacer y no tienen el significado, Ujú. no nos llenan, es normal de que, claro, sintamos cómo nos abruma. Incluso esa ira está simplemente diciendo estoy aquí buscando qué hacer y no me sale. Y lo que cuentas es como que, claro, a partir de esto accionas tu vida, accionas dentro de tu relación, accionas dentro de lo que te permites ver que haces. El observar realmente lo que has activado, canalizando de alguna forma esa ira, que quizá ahora no se ve como una explosión, pero ahora se ven los hábitos, se ven lo que estás tomando acciones todos los días. Si es que pudieras observar todas estas, entre comillas, nuevas acciones, o estas acciones que ahora les das luz o les das valor, ¿cómo se sienten hacerlas ahora? Creo que un poquito más como compatibles con lo que yo soy. Ujú. O sea, antes reaccionaba de esa manera y después decía, pero ¿por qué? Qué estúpido que fui. Pero ahora ni siquiera ya me hablo así. O sea, ya antes se me caía, no sé, el café al piso y me decía a mí mismo, qué tonto que fuiste. Pero ahora ya ni siquiera me permito eso. Entonces la ira más bien la transformo en algún insulto, pero no contra mí, sino contra la acción que causó esto. Entonces, Claro. chuta, qué bestia. Pero no me digo a mí, qué bruto que eres, como lo hacía antes. Entonces, es un poco tener esa como claridad de que eso que antes tenía no era compatible conmigo y me hacía daño, incluso, Ujú. porque yo me lo creía. Y al final Claro, uno se lo cree, ¿no? Uno siempre, total. pero ya, ¿Cómo no le vamos a creer si es uno mismo el que se dice? claro. Entonces ahora trato de ser un poquito más empático conmigo mismo, menos intenso conmigo mismo,
menos exigente también. Y a partir de ahí creo que estoy tratando de encontrar ese equilibrio entre lo que yo necesito para seguir mi vida profesional, mi vida que necesita tener un sentido, y hacia lo que realmente me da un poco de calma y tranquilidad. Totalmente. Después de la experiencia, ¿hubo algo que te sorprendió o que no esperabas? Cuenta. Sí. Lo inadvertido. Sí, la verdad es que, a ver, cuando yo tomé el tema de las setitas, en este caso ya por Anabel, yo vi las dos, probablemente fueron proyecciones de mi mente, ¿no? Pero en este caso vi lo que era seguir con la vida que tenía, que me decían, una voz me decía, no, tienes que seguir luchando, mira que esto es tu familia, es tu hogar, tienes 20 años de casado. La voz de lo correcto. La voz de lo correcto. Y la otra en cambio me decía, pero si no eres feliz ahí, ¿por qué vas a seguir ahí? Entonces, al analizar las dos, no sé si ya te digo, si fue una proyección de mi mente hacia el futuro. En la una me vi en la casa, me vi igual de iracundo, me vi igual de impaciente, vacío. Y en la otra, en cambio, me sentí pleno, me sentí feliz. Y lo que en su momento le dije a Anabel, yo me veía abriendo la puerta de un departamento. Y claro, veía una ventana enorme y hacia atrás veía unos árboles. Yeah. Entonces, claro, ya después que ya tomé la decisión y todo eso, yo decía, ¿dónde voy a encontrar un departamento así? ¿Qué es posible? Eso no existe. Entonces, eso no existe. O sea, eso sí fue para mí algo alucinógeno del blanco. Hasta el día en que yo le comenté a una familiar que me iba a separar y me dijo, ahí está un departamento de tu prima. Y claro, cuando era un edificio, yo dije, bueno, creo que se equivocó, porque en este edificio no creo que haya un departamento que se vea así. Entonces cuando ella abre la puerta, y abre así la puerta, estaba el ventanal, Yeah. y detrás de eso había árboles, que era lo que yo había visto. Y claro, yo hace rato me quedé así helado, y en este caso mi tía, que es la persona que te digo, me dijo, ¿qué te pasa? Ya estuve aquí. Te pusiste blanco. Y yo dije, es que esto yo ya había visto. Y nunca había estado yo ahí en ese departamento. Y yo le dije, es que esto yo ya vi. Y me dice, estás loco. Digo, en serio, yo vi esto. O sea, obviamente no la puerta abierta, ni los muebles, ni nada de eso, pero sí vi el ventanal enorme y hacia atrás de unos árboles, porque justo el departamento de mi prima colinda con una especie como de, no sé si es como un almacén o bodega, donde la empresa de agua potable tiene ahí sus camionetas, pero está rodeada de árboles esa cosa. Entonces, claro, o sea, tú entras y es hermoso porque solo ves árboles, como Claro. que esto no es la ciudad, o sea, estás en otro lado. Y ya te digo, yo vi eso. Entonces, y claro, le trataba de convencer a mi tía, yo le comentaba todo el proceso. Eso no te creo. Pero eso no me quita. La verdad. Eso le decía. Entonces, para mí fue algo realmente mágico. O sea, probablemente se asemeje un poco cuando nació mi primer hijo, que yo me acuerdo también que esa fue otra parte de magia de mi vida, porque él estaba llorando cuando recién nació, obviamente como los bebés todos lloran. Y cuando yo le hablé, él se quedó callado. Y se quedó así como diciendo, yo esta voz la conozco. Ese rato yo era... Me suena familiar. Yo era llorando. Entonces, esta otra parte que te digo del departamento sí me pareció algo súper parecido, porque fue algo como que, chuta, Claro. puede ser, ¿eh? O sea, no puede ser. Yo decía, no, y todavía, créeme que todavía hay parte de mí que dice, o sea, ¿cómo? Claro. O sea, ¿cómo te puedes proyectar hacia algo que primero no conocía? Ajá. Segundo, que no sabía si iba a pasar, porque en ese momento todavía no estaba tomada la decisión. Yo solamente veía dos caminos. Uh-huh. Entonces tenía que tomar uno de los dos, obviamente. O sea, la decisión no la tomaste, te encontró. Sí. Yo creo que eso acaba de decir algo que... Sí. Vamos a hablar de esa decisión.
es verdad. Ya estaba ahí, fue. Sí, porque si no... te quedan dudas. Sí, no sé, realmente... ¿Cuántos meses de diferencia fueron? O sea, desde que viste la visión hasta que encontraste el departamento. A ver, nosotros hicimos eso en diciembre, a inicios de diciembre, y yo me cambié a este nuevo apartamento en febrero, bueno, en los últimos días de enero más o menos. O sea, más o menos como unos 2 meses debe ser. Y, güey, estaba... Sí, por eso, o sea, estaba por escrito. eso es que, o sea, a mí sobre todo, o sea, yo Ajá. me quedé blanco, pálido, y que hasta mi tía dijo, ¿qué te pasó? Ajá. Se me bajó la presión. Normal. A ver, este es tu impacto personal. ¿De qué manera esta experiencia te ayudó a comprenderte mejor a ti mismo? Lo que decía, o sea, encontrar como patrones que se repetían, encontrar como reacciones que tenía a las cosas que me venían de la vida, no sé, del trabajo, de casa, y que obviamente ahora ya las analizo un poco más y no soy tan volátil en reaccionar y sobre todo con la misma emoción, que antes todo era ira, 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 me enojaba cualquier cosa me enojaba. O sea, veía algo medio raro que no estaba enojado. Veía, lloraba a alguien, enojado. Alguien hacía enojado. O sea, solo pasaba enojado. Entonces, claro, ahora ya entiendo que, o sea, primero no me sirve de nada. No está en mis manos muchas de las soluciones de la vida. Y segundo, que a veces no tienen que ver conmigo. Entonces, no entiendo por qué yo me las tomaba como personal. Entonces, eso probablemente creo que es lo que me ha ayudado a entender que en realidad no solo la ira es una emoción, que me ayuda en ciertos momentos de la vida, sí, pero que no es para siempre. O sea, si necesito llorar, tengo que llorar. Si estoy triste, tengo que llorar. Si estoy alegre, tengo que reír. O sea, todo que sea coherente con las cosas que yo siento en ese momento, pero que no todo lo canalice hacia la ira. Entonces, eso creo que ha sido la victoria principal dentro de mi comportamiento, que no estoy ya solo sujetado a esa emoción, sino que ya puedo experimentar las otras y sentirme tranquilo, porque, o sea, para alguien al que le dijeron de chiquito que llorar no servía de nada, entonces sí fue, o sea, es todavía una lucha de poder entender de que hay más emociones y que por más de que muchas de esas emociones no son socialmente aceptadas, como que a un hombre lo vean llorar, al final uno tiene que permitírselas, ¿no? Total. Y sabiendo la cantidad de sustancias que están en esas lágrimas, como estar soltando droga por los ojos. Sí, sí. Entonces, ahí sí nos da un poco más de criterio de la cantidad o la calidad que tenemos el mismo cuerpo para poder desfogarse, soltarse, exteriorizar y no quedarnos guardado con toda esa cantidad de cortisol, de todas esas sustancias que el cuerpo naturalmente produce y que resulta ser de que hemos tenido canales para desahogar. Sí, y sobre todo que eso afecta a la salud, porque te cuento que yo de tanto aguantarme todo ese tipo de emociones y solamente andar con corajes y todo eso, yo me salieron hasta 2 pólipos en el intestino, Hijo, en el colon, perdón. Y claro, o sea, yo siempre tenía dolores del colon y siempre lo atribuía a la comida, como yo no me cuidaba mucho, entonces... ajá. Pero justamente cuando sucedió todo esto es como que desapareció mágicamente, ya no me duele el colon. Y eso que a veces me pego, no sé, 2 hamburguesas con alguna gaseosa. Y yo siempre pensando en mi colon, digo, me va a doler mañana, me va a doler. Y amanezco y no pasa nada. Es que es loquísimo, no tienes idea la calidad que tiene el cuerpo para poder exteriorizar emociones a través del cuerpo y darnos cuenta de que el intestino, nuestro sistema digestivo es nuestro procesador de emociones. Entonces, ahora que acabas de contarnos que te abres a expresar más de emociones, a sentirlas, tiene más sentido incluso esto. Sí. Y aparte también habían otros dolores, ¿no? El dolor que le comentaba a Anabel, que yo le decía, yo me levanto y tengo un dolor en el cuello, pero es insoportable. Me voy al gimnasio y me pasa. Y yo siempre pensaba, me voy al gimnasio con este dolor de cuello, no quiero, no voy a hacer bien. Pero llegaba al gimnasio o salía de la casa y ya estaba bien. Ajá.
claro, ahora que ya duermo solo, con la misma almohada, porque me fui llevando mi almohada con la que dormía con la Se mamá de quedó, mis hijos, ya no tengo ese dolor. el dolor se quedó en otra cama. El colchón, el colchón. No, no creo, porque a mí siempre me ha gustado dormir bien y me gustaba comprar colchones que me dan, pero era un tema, ya te digo. Han de haber tratado de tapar el sol con un dedo. Sí. El colchón marca tendencia. Claro, es que a veces nos condicionamos tan fuerte y tanto que a veces el cuerpo ya lo neutralizamos. Ya duele. Así es normal. Sí, yo le decía, o sea, ya me acostumbré a que me levanto y me duele, pero ya voy al gimnasio y ya me pasa. Y ya estoy en el trabajo y ya desaparece. Entonces, claro, Anabel me decía, analiza ese dolor, ¿de dónde viene? Y ahí es cuando, por eso te digo que muchas de las cosas que me ayudó todo este tratamiento es justamente analizar por qué pasa eso, o para qué Ujú. me duele. Entonces, desde ahí creo que estoy viendo muchos dolorcitos que tengo por ahí que también todavía me faltan de analizar y sobre todo de encontrar la causa raíz. Qué bueno, te juro, qué buen trabajo, Anabel. Porque uno de los mayores hitos, y que quiero subrayar en esto, es que voluntariamente sueltes el por qué. ¿Por qué está sujeto siempre al pasado? A Ujú, echarnos látigo, a echarnos juicio, a echar todo lo que no hicimos en el pasado. Pero el para qué nos da la oportunidad de, ¿y ahora qué hago? ujú, Así que qué bueno de que te permitas observar y ver tu vida desde el, ¿y para qué está llegando esto a mi vida? ujú. Sí, hay cosas que a veces no entiendo, pero como digo, esta perspectiva nueva que me ha dado el tratamiento con setas es justamente saber de que, o sea, no todo está escrito en piedra y que por más de que a uno de chiquito le dijeron ciertas cosas que iban a suceder, que uno se las creyó, no es realmente la verdad absoluta. Y al Ujú. final uno tiene el poder de cambiar eso, sobre todo, como tú dices, entender para qué me está sucediendo esto y a través de para qué ir a la causa raíz y ver si puedo solucionar, si puedo gestionar. Ujú. Y justamente creo que entiendo que las setitas ayudan demasiado en eso. A ponernos justamente los pies en la tierra y Ajá. ¿para qué estamos aquí? Sí, sí, sí. Yo estoy muy agradecido con Anabel y sobre todo también con las setitas que me dieron yo siempre digo que es como el poder de decisión, o sea, realmente me dieron a elegir y al final creo que la elección que yo tomé fue la correcta porque a pesar de que me resistí, como no tienes idea, creo que Anabel también estaba como cansada de ver. Pero, o sea, sí, fue liberador realmente ese día. Qué gusto, qué gusto. Y la última, pero no menos importante, ¿qué mensaje transmitirías a las personas que aún no conocen la psilocibina? Que se la hagan. ¿Qué esperan? Sí, realmente, o sea, yo creo poder hablar desde mi experiencia personal. Fue de mucha ayuda, demasiada ayuda. O sea, realmente saber de que hay una planta ancestral que te permita entenderte más allá de lo tradicional, de lo psicológico, es como que tienes muchas más facilidades de encontrar la salida, la solución. Entonces, yo particularmente se les recomiendo a todo el mundo. Yo no, bueno, cada quien maneja su ritmo de vida y sus soluciones y cada quien cree en lo que le conviene, ¿no? Pero yo creo que en algún momento este tema de las setas fue como algo que para mí fue, no sé, sigo insistiendo en la palabra liberador porque, o sea, como que me liberó de tanta cosa que tenía y como que permitió que muchas cosas afloraran. Obviamente no todas lindas, la mayoría no lindas,
pero como que uno al final pudo entender de dónde venían las cosas y claro, todavía seguimos en ese proceso, entonces yo sí les recomendaría a todas las personas que si pueden hacerlo, lo hagan. Obviamente acompañado de una persona que sepa, que lo sepa guiar sobre todo, que entienda cuál es la necesidad. Porque creo que lo que más, en este caso, me impactó de todo el tratamiento fue que Anabel pudo entender qué era lo que yo necesitaba realmente. Porque a lo mejor yo creía que era otra cosa, pero o sea, todo nos fue llevando, incluso la misma plantita nos fue llevando a entender de que por ahí no era, que era otra cosa totalmente distinta y que tenía que hacerle frente al mayor problema que en ese momento yo tenía, ¿no? Qué gusto y bueno, qué agrado poder escuchar todo ese testimonio. Es increíble cuando profundizamos en lo que cada uno puede hacer a setitas y como tú dices, a veces uno ni se huele por dónde van las cosas, pero el camino y en este caso los honguitos, las setitas nos muestran esa versión auténtica que está dentro, que como de la oreja nos lleva así, acá era. Y bueno, entiendo que creo que pudo haber también, no sé, yo lo vi como algo, si bien fue muy doloroso, no sé, siempre me sentí como cobijado. Ajá. O sea, como no tirado ahí y darle padre, toma. ¿Por qué hiciste eso, bruto? Hubo amor. Sí, o sea, como que me decían, ¿pero por qué hiciste esto? Pero, o sea, un poquito así las diferencias, creo yo, Ajá. entre irme acompañando, en este caso de las setitas que me trataron súper bien y sobre todo, como te digo, me dieron la libertad, en este caso, de yo decidir. Y al final yo lo sentí así, o sea, Ujú. sentí cuál era mi camino y creo que estoy todavía en eso de seguir en este camino y de encontrar, como te digo, al final una versión que sea más auténtica conmigo, que me haga sentir mucho mejor a mí y obviamente que las demás personas empiecen también a sentirse bien a mi lado y que, como les digo, a través de mi ejemplo puedan ver que este tipo de tratamientos funcionan. Qué chévere, genial. Gracias, Carlos. A la verdad, más bien a ustedes, gracias sobre todo a Anabel que siempre me acompaña en mis locuras. Eso, muy bien. Las soquetadas. En mis soquetadas. Te acuerdas, te olvidas de esa palabra. Yo tengo anotado en la libreta, ¿cómo me lo voy a olvidar? Gracias a ustedes. Qué gusto. A la orden.